Le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. La Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria se complace llegar a sus hogares con la poderosa palabra de Dios. Dios le bendiga donde quiera que nos vea, en cualquier parte del mundo. Que la gracia del Señor sea con todos. Hoy continuamos con nuestro tema de la semana pasada. El tema de la semana pasada era desenmascarando a los falsos profetas. Y quedamos, hoy estábamos hablando de la segunda parte o la parte final de este tema. Y estamos hablando sobre cómo conocer a un falso profeta. Estamos tratando de desvelar eso. Y hablamos lo que dice en primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3, que dice que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos harán hacer que la gente niegue la fe, haciendo un poco de doctrinas erróneas y contrarias a la palabra de Dios. Hoy quiero que vamos a continuar y estamos hablando lo que le decíamos la semana pasada, que en primer lugar los falsos profetas anuncian profecías de su propio corazón, pero no de la boca de Dios. Y por eso contradicen las escrituras, que es la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Ok? Entonces, es necesario que entendamos que uno no, aunque la escritura nos dice en 1 Corintios capítulo 12, nos dice que debemos anhelar los mejores dones y más que profeticemos. O sea, el don de palabra profética es una cosa y el ministerio profético es otra. Y tenemos que entender que la palabra profética, el don de palabra profética, tiene que ver con el don del Espíritu. O sea, si bien es el Espíritu Santo dando que hablar a través de una persona, ¿ok? Nosotros aquí creemos en las profecías. La Biblia dice: no menospreciéis la profecía. El apóstol Pablo dijo a los tesalonicenses: no podemos menospreciar las profecías. Creemos en los sueños, creemos en todo eso, pero no nos guiamos por eso. Lo principal o la regla de fe y conducta nuestra es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber si una profecía viene de Dios o no? ¿Cómo? Filtrándola por las escrituras, diciendo, a ver, la Biblia dice probar los espíritus, probar la profecía. Entonces, no tenemos que menospreciar ni rechazar la profecía, lo que tenemos es que probar las profecías. Ahora, cuando una profecía, supuestamente alguien con don profético, viene y anuncia profecía que va en contra de las escrituras, esa palabra no puede venir de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, quien inspiró las escrituras, Pablo le dijo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces queremos decir que esta es la palabra profética más segura en la cual hacemos estar atentos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es la palabra. Tenemos seguridad de que lo que está aquí se va a cumplir. Entonces, cuando alguien viene diciendo: el Señor me dijo, el Señor me envió, así dice el Señor, tenemos que parar los oídos, no menospreciarla, pero eso sí, tomando la profecía, probando la profecía. Porque hay mucha gente como adivinos. La semana pasada lo estamos viendo, cuando el profeta que habla profecía de su propio corazón, o sea, de su propia imaginación o de sus propias emociones. Porque de repente yo veo ahí a dar tu sal para que la gente se vea, y veo a la hermana, allá la hermana Tamara, y le digo: Tamara, yo veo entre ti que te veo presa. Este año es tu año de cosecha. Y Tamara dice: oye, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero resulta que esa persona está hablando de emoción, profecía de su propio corazón, lo que él está viendo, lo que él se está imaginando. Y eso la Biblia le llama adivinación. Hay un límite y hay una barrera entre la imaginación
la adivinación y la revelación de Dios. Estamos claros que la revelación doctrinal está cerrada, el canon se cerró. ¿Por qué? Porque ya Dios reveló el fin de todas las cosas, el reino de Dios. O sea, ya Dios reveló lo que tenía que revelar, todo está revelado. Ahora bien, hay circunstancias de repente lo que Dios va a hacer con tu vida, o con tu vida, o con tu vida, que Dios puede dar a través del don de palabra profética o del ministerio profético, porque el ministerio profético está para hacer volver a los caminos a los desviados, para dar dirección al pueblo y para decirle, mostrarle la palabra de Dios, para exhortarles, motivarles a seguir adelante. O sea, el ministerio y el don profético es necesario en la iglesia. Ahora, hay una verdad entre el profeta de Dios, el don de profecía, y hay una realidad también con los falsos profetas. Pseudo profetas significa falsos profetas, que quiere decir falsos mensajeros, falsos anunciantes, gente que viene adivinando y de repente, empiezan a tirar cosas como si fuera Walter Mercado, los demonios estos de la nueva era, los demonios estos que ven la bolita de cristal y empiezan a las cartas, la baraja, la mano, casi que fumando el tabaco, y empiezan a decir: yo veo para tu futuro que vas a ser rico, este es el año de conquista, y tirando a la pegada, y algunas veces la pegan, pero no porque Dios le había hablado, sino porque eso tiene espíritu de adivinación. La semana pasada estuvimos hablando cuando Pablo llegó a una ciudad con Silas y Timoteo, y había una mujer que vendía púrpura, una adivina, se llama la adivina de Endor también. No, la adivina de Endor es allá con Samuel, pero esta era una adivina que estaba, creo que en la ciudad de Éfeso, donde estaba Diana de los Efesios, y esta mujer decía: estos son los enviados de Dios que tienen el camino a la salvación. Esta mujer lo que estaba diciendo era verdad, estaba diciendo una verdad, pero seguidamente decía lo mismo, tratando de que la gente quitara la mirada del mensajero de Dios verdadero para que la mirara a ella. Porque los falsos siempre se roban el show, porque no quiere que la gente escuche el verdadero mensaje. ¿Ok? Entonces buscan gloria, y desagradándole a Pablo le dijo: suéltala en el nombre de Jesús, te vas. Y desde aquel mismo momento el demonio la dejó, y entonces los que tenían negocio con esa divina se molestaron y querían matar a Pablo, y lo sacaron a Pablo y motinaron el pueblo, diciendo blasfemias, que él estaba hablando cosas contra Diana de los Efesios y otras cosas más. Bueno, y hoy vemos en la iglesia como los que se llaman profetas empiezan a adivinar y empiezan a decir cosas que ni Dios está diciendo, ellos lo están viendo en su imaginación. ¿Cuántos han hecho eso? No lo hagan, porque si Dios no le ha mostrado, Dios no le ha dicho, cállese la boca, como dijimos la semana pasada. Ahora, estos falsos maestros, falsos profetas se han introducido para desviar, para que la gente los vea a ellos y no mire el evangelio. Vamos a segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Seguimos en Timoteo, y Pablo en la segunda carta le vuelve a recalcar sobre estos mentirosos que hacen apostatar de la fe, enseñando doctrinas y enseñanza de los demonios que tienen espíritus engañadores, espíritus de adivinación, que adivinan mentiras y que hacen errar al pueblo de Dios y hacen llevarlos hacia un abismo, ciegos guiando a ciegos. Dice 4:1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Miren la manifestación del reino. Ahí vemos una palabra sobre el reino que estábamos hablando. Que prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. ¿Cómo él tenía que exhortar y reprender a la iglesia? ¿Cómo él tenía que predicar la palabra? Con paciencia y doctrina. ¿Por qué paciencia? Porque había que ser constantes. Y con doctrina, diga conmigo doctrina. ¿Cuál doctrina? La de Cristo.
¿Por qué él enseña que hay que enseñar doctrina en la iglesia? La doctrina de Cristo, por esto. Versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Mire esto. Pablo estaba profetizando que iba a haber un tiempo que no iba a haber, que la gente no iba a sufrir o no iba a resistir la sana doctrina. Y por esta razón, teniendo comezón de oír, se amontonará maestros conforme a sus propias concupiscencias. Como la gente no quiere escuchar sana doctrina, entonces estos maestros que tienen sus concupiscencias, avaras, deseos, o sea, buscando gloria propia, desviando la gloria de Cristo y predicando puro dinero, avaricia, que es idolatría. Ese es el segundo punto que tratamos, que el falso profeta no predica a Cristo sino dinero, es avaro, se vende, predica la palabra por dinero. Entonces, como la gente tiene comezón de oír cualquier cosa, menos la sana doctrina, bueno, ahí tienen sus falsos profetas, pues. Se amontonarán, digan conmigo, amontonarán. Maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y lo volverán a las fábulas. Diga fábulas. ¿Qué es una fábula? Un cuento ilusorio. ¿Qué es una fábula? Un cuento inventado. Es una historia creada en la mente. Fábula, ¿qué fábula? Algo ficticio. Un cuento ficticio. Por eso se acuerda que cuando hablaban de la profecía de su propio corazón la semana pasada, mostrado por la escritura que estos hombres que hablan profecía de su propio corazón hablan vanidad ilusoria o fábulas, que es lo mismo. Entonces estos hombres están profetizando que van a conquistar el mundo para Cristo y yo no sé cuánta cosa, que van a ser ricos, y la gente pues le cree los cuentos porque la gente no resiste la sana doctrina y entonces tiene comenzó de oír cualquier cosa menos la palabra de Dios. Entonces se amontonan esos maestros y por eso esas iglesias están a reventar, porque la gente no quiere escuchar esto. Niégate a ti mismo, sigue a Cristo. Obediencia. Deja el pecado, la fornicación, el adulterio. Cristo viene. Eso, la gente no quiere escuchar eso. La gente quiere que le digan que vas a ser rico. Eso sí es verdad. Y entonces creen que Dios lo va a bendecir, pero no le predican a nadie, no sirven a nadie. Una competencia, una arrogancia. ¿Y qué decíamos? El que enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que conforma a la piedad, nada sabe. Está envanecido y delira acerca de cuestiones de palabras y de las cuales nacen envidias, celos y malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. ¿Por qué? No tiene la verdad, se inventan fábulas. Ni la iglesia va a conquistar el mundo para Cristo, ni estamos reinando sin Cristo. Viene gran tribulación según la palabra de Dios. Cristo va a volver por segunda vez. La iglesia será arrebatada antes del juicio, de los 7 años de juicio. Y esa es la verdad de la palabra. Ahora, la gente como no quiere escuchar eso, y le va a querer echar cuentos y intenciones o profecía del corazón que vamos a conquistar el mundo, de que tú serás un rey que domine este país, de que vas a llegar a lugares de eminencia y todas esas cosas que la Biblia no enseña, porque si vamos a llegar a lugares de eminencia, pero cuando estemos coronados de gloria, mientras somos siervos,
Dile que está a tu lado, eres siervo inútil. Siervo. El que es mayor es el que sirve, es el mayor en el reino. Pues llegará el momento donde el Señor nos premie, nos corone y nos dé el lugar del reino. Ahí sí. Gloria a Dios. Por la cual hemos sido hechos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Gloria a Dios. Versículo 5 le dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta la aflicción, ahora de evangelista, cumple tu ministerio, sé sobrio. No te dejes. Por eso, hermano, ¿quién le está diciendo? Pablo le está diciendo por el Espíritu al pastor Timoteo: predica la palabra, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque llegará el tiempo donde no sufrirá la sana doctrina. O sea, no permitas que la iglesia sea arrastrada por esa gente que no soporta la sana doctrina. Por eso reprende, exhorta a la iglesia a mantenerse firme en la fe de la sana palabra de Dios, de la promesa de la palabra profética más segura. Los falsos profetas predican por dinero. Lo vimos la semana pasada, no voy a recalcar en eso. Los que no tuvieron, vean el video. Ya está en YouTube. Seguimos, porque si no nos alargamos. Que fue predicado, ya fue predicado. La semana pasada decía que los falsos profetas no se centran en Jesús, sino en el dinero. Como leímos la semana pasada, que el espíritu profético es el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Ninguno que diga profetizar o ser profeta de Dios, que su centro no sea Cristo, no puede tener el espíritu de Dios para profetizar. Porque el centro del evangelio, el centro de la profecía es Jesús, porque Cristo es el cumplimiento de la profecía. Ese es el centro por el cual la iglesia es motivada a seguir adelante y volverse de sus malos caminos. Ese es el centro de la vida. Por eso hay profetas que direccionan a la gente a conocer a Cristo. El centro es Cristo. Así que el centro, tanto la profecía predictiva como narrativa, es Cristo. Por lo tanto, mi hermano, alguien que venga a ustedes predicando dinero, y su centro no sea Cristo, ese no tiene el espíritu de la profecía. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios vino a testificar de que Cristo es el Señor y que en Él tenemos vida eterna y de que en Él hay una esperanza de gloria y que en Él hay promesas gloriosas, eternas. Aleluya, y que nos manda a permanecer, a dejar el pecado, a dejar la vieja manera de vivir, caminar conforme a Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Ese hombre de Dios se centra en llevar a la gente a la limpieza y a la purificación que solo Cristo da. Aleluya, ¿está entendiendo? Ahora, el tercer punto. Solo hablan, los falsos profetas solo hablan lo que la gente quiere escuchar. Como lo acabamos de ver, llegará el tiempo donde no sufrirán la sana doctrina y se mantendrán y teniendo comezón de oír, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias y apartarán el oído de la verdad y los volverán a la fábula. Quitan a la gente de escuchar la palabra de Dios y la verdadera profecía para volverlos a la fábula, a los cuentos que estos predicadores, chismos, ladrones, están llevando a la iglesia a un abismo, a una mentira y un engaño. ¿Ah? Entonces, mi hermano querido, es necesario que usted no quiera escuchar lo que usted quiera. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. Si usted quiere palabra de Dios, aquí está en el lugar adecuado. Amén. Si usted quiere palabra de Dios, eso es lo que yo le voy a predicar, no mis ideas, no lo que hay en mi corazón, porque como le dije la semana pasada, ¿cuántos no quieren el bien para su país? Yo quiero el bien para mi país, yo quiero el bien para mis hermanos, pero aquí no se va a predicar, yo quiero el bien para el mundo, pero Dios no fui enviado para eso, yo fui enviado a predicar la palabra de Dios. Ok, Jesucristo es la única esperanza de salvación y de vida. Entonces, yo
Un verdadero profeta nunca les predicará lo que usted quiere escuchar, sino lo que Dios está diciendo. ¿Usted está entendiendo? En cambio, el falso profeta, como quiere alegrar y quiere que la gente lo reconozca, y quiere fama, y quiere gloria, y quiere billete, entonces él nunca le dirá nada que lo incomode, para que los diezmos y la ofrenda y los mal llamados pactos no se vayan. Porque una persona que se va es una chequera que se va. Entonces no dicen nada que usted se incomode, ¿verdad? Aleluya, porque si yo tuviera repleto y tuviera una iglesia gigantesca ya, porque para eso yo conozco cómo manipularlo. Pero como yo no estoy puesto para hablar lo que usted quiere escuchar, sino lo que Dios está diciendo, entonces yo le predicaré la palabra de Dios. El verdadero profeta de Dios no va a hablar jamás lo que usted quiere escuchar, sino lo que Dios está diciendo. Pero el falso profeta no le hablará lo que Dios está diciendo, porque eso lo confrontaría. Entonces le hablará lo que usted quiere escuchar. ¿Cuántos quieren escuchar que van a ser ricos? ¿Cuántos quieren escuchar que van a ser prósperos? ¿Cuántos quieren escuchar que van a tener casa, que van a tener carro, que van a heredar las naciones? ¿Cuántos quieren escuchar que van a ser presidentes, que van a ser gente de negocio, gente de empresa? Ay, y yo no digo que Dios no lo pueda dar, ¿no? Pero eso es lo que la gente quiere escuchar. Pero la gente no quiere escuchar hacer la voluntad de Dios, niégate a ti mismo, sí, toma tu cruz y sigue, sal a predicar a Cristo. La gente no quiere escuchar eso de bendecir al hermano, de morir por tu hermano, de entregar tu vida por tu hermano, del amor, amarnos los unos a los otros. La gente no quiere escuchar nada de eso. La gente quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar. ¿Y qué es lo que la gente quiere escuchar? Finanza, posición, buen estatus, reconocimiento, vanagloria, lugar de honra, posesiones, reconocimiento, que va a ser pastor, que va a ser ministro, que va a ser yo no sé qué cosa. Bueno, gloria a Dios si Dios lo está llamando y Dios confirma a través de la palabra profética. Pero no esté preparado a escuchar lo que usted quiera, esté preparado a escuchar lo que Dios está diciendo. Por ejemplo, yo siempre he querido servir a Dios desde que nací de nuevo, y mi corazón para servir a Dios siempre fue tremendo, pero nunca pensé que yo iba a pastorear. Y yo decía, Señor, yo pastorear no, yo voy a ir a predicar a las naciones. Decía, bueno, ya lo estoy haciendo, lo que no ven a través de internet, pero aquí desde el lugar donde Dios me dio, y bueno, si Dios nos abre puertas para otros países, iremos, pero aquí estamos en la casa donde Dios nos puso. Y al principio yo le decía, no, y mi pastora me decía, usted va a pastorear, y yo, no voy a pastorear, que voy a estar pastoreando, yo lo que voy a predicar, yo de pastorado nada. Y el Señor me dijo, ¿quién te dijo a ti que tú te mandas? Yo te compré a precio de sangre, y tú vas a hacer lo que yo diga. Sí, Señor, lo que usted diga. Entonces, usted va a pastorear, y años después aquí estoy pastoreando. Entonces, hermano, mire, tremendo cuando Dios es el que ordena y uno está sometido a su voluntad. Porque uno jamás hará lo que uno quiere, sino lo que Dios dice. Pero eso no le gusta escuchar a la gente. No le gusta escuchar que hay que mantenerse fiel la gente al Señor Jesucristo. Entonces, eso si no, la gente no quiere. Entonces, estos maestros, estos falsos profetas se amontonan para darle lo que usted quiere escuchar. Veamos un ejemplo en el pueblo de Israel. Jeremías capítulo 42, versículo del 1 al 7. Jeremías 42 del 1 al 7. Versículo del 1 al 7. Vamos a ver a un profeta llamado Jeremías, profeta del Dios Altísimo. Capítulo 42 de Jeremías, versículo del 1 al 7. Leemos la palabra de Dios. Viniendo todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Cesarea, Jeanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, porque todo este resto, pues, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos.
para que Jehová tu Dios, mira cómo le dice, Jehová tu Dios, ya van a ver cómo le dicen ahora, Jehová tu Dios nos enseñe camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías le dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Yahvé os respondiere, os enseñaré y no reservaré palabra. Ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Mira lo que están diciendo. Sea bueno, sea malo, a la voz de Yahvé nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos. Vamos a ver si lo hace. Para que obedeciendo a la voz de Yahvé nuestro Dios nos vaya bien. La obediencia trae bendición. Sigo. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Yahvé a Jeremías. O sea, Jeremías duró todo este tiempo clamando. O sea, el pueblo le dijo a Jeremías, clama a Yahvé, a Jehová tu Dios. Y todo lo que él te dijera, nosotros obedeceremos, sea bueno o sea malo, lo haremos. Pero el corazón de ellos estaba habituado a esperar una respuesta positiva. Como todos nosotros, ¿cuánto nos esperamos de Dios? Algo que vaya a favor de lo que nosotros queremos hacer, ¿o no? Sí. Siempre es así. Ahora veamos y saltamos al capítulo 43, versículo del 1 al 4. Capítulo 43, Jeremías, versículo del 1 al 4. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Yahvé Dios de ellos, todas estas palabras para las cuales Yahvé Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, Dios mío, varones soberbios. La soberbia es terrible. Y dijeron a Jeremías, mentira dices. No te ha enviado Yahvé nuestro Dios para decir, no vayas a Egipto para morar allí. Antes le había dicho, consulta a Yahvé tu Dios. Ahora decía, mentira dice, Yahvé nuestro Dios no te ha enviado. Ahora ya no es tu Dios, ahora es Dios nuestro. Como no le dio una respuesta conforme a lo que ellos esperaban, ellos le dicen, no, eso es mentira. Dios no está diciendo eso. Tú lo que no quieres es que nosotros vayamos a Egipto. Bueno, si Dios no lo sacó una vez de Egipto. Oye, pero qué entendimiento tiene. Entonces mira lo que dice. Versículo 3, ¿no? Hasta el 3, ¿no? Hasta el 4. Sino que Baruch, hijo de Neria, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció, diga conmigo, no obedeció. Pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Yahvé para quedarse en tierra de Judá. Porque Dios le dijo, ellos consultaron, dígale lo que Dios nos diera, nosotros obedeceremos, sea bueno o sea malo. Como no le dio una respuesta favorable de quedarse, de ir a Egipto, sino de quedarse en Judá, entonces ¿qué hicieron ellos? Se rebelaron contra Dios. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué no obedecieron? La clave es porque ellos no recibieron una respuesta favorable a lo que ellos querían escuchar. El verdadero profeta de Dios, como Jeremías, él no iba a decirles lo que ellos querían escuchar, sino lo que Dios le dijera. Amén. Él tampoco dijo, oí palabra de Dios, ya la tengo. Él no dijo, déjame orar. Y todo lo que Dios me dijere, no reservaré palabra alguna, todo se lo diré. Y al cabo de 10 días orando y clamando, buscando la respuesta de Dios, Dios le manda la palabra para el pueblo.
¿Y qué hizo Jeremías como buen profeta de Dios? Ir a transmitir lo que Dios le dijo. ¿O no? ¿Pero qué hicieron los soberbios del pueblo? Se levantaron y dijeron: tú mentira, tú no vienes a hablar en nombre de Yahvé nuestro Dios, para que vayamos y entremos en tierra de Egipto para morar allí. Sino que Baruch se inventaron un cuento para negar la palabra de Dios y no obedecieron. Y así pasa hoy en el pueblo de Dios, que la gente no obedece a la verdad de la palabra de Dios porque no se le predica lo que la gente quiere escuchar. ¿Y sabes por qué los falsos profetas no te dirán lo que Dios está diciendo? Porque siempre Dios va a confrontarnos y hacernos hacer su voluntad y no la nuestra. ¿Está escuchando? Dios no va a encaminar hacia su voluntad, no a hacer la nuestra. Si usted está esperando palabra de Dios, nunca va a escuchar lo que usted quiere escuchar. Siempre va a escuchar lo que Dios está diciendo. Si está en un lugar donde hay verdadera palabra profética de Dios, si hay verdaderos profetas o verdaderos hombres con palabra profética o el don de palabra profética, siempre Dios lo guiará a Cristo a hacer la voluntad del Padre. Pero no, los falsos profetas no hacen eso. Los falsos profetas no te dirán lo que Dios está diciendo, te dirán lo que tú quieres escuchar. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando tú escuchas lo que tú quieres escuchar y no lo que Dios está diciendo, estás yendo contra la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Que toda desobediencia trae castigo, le va mal. Porque ¿qué dijeron ellos? Para que obedeciendo a la palabra de Yahvé nos vaya bien. Y es que ahí es donde está la victoria. Por eso se levanta voz profética. Ahora, usted dirá, usted tiene el Espíritu de Dios, también lo tiene. Pero ve acá, hay momentos donde la iglesia no puede discernir entre lo que Dios está diciendo, o lo que yo creo, o lo que alguien está diciendo. ¿Por qué? Porque hay niveles espirituales, hay niños en la fe. Por eso Dios ha establecido profetas. Entre los 5 ministerios que habla Efesios 4:11, no solo está el del pastor, también está el profeta. ¿Ok? Pero una cosa es ser profeta y otra cosa es ser falso profeta. El falso profeta siempre te dirá lo que tú quieres escuchar, no lo que Dios está diciendo, lo que dice su corazón. Aleluya. Hey, hello, ¿estás escuchando? El verdadero hijo de Dios siempre pedía: danos palabra de Dios, no palabra tuya. Pero cuando la oye, la obedece. No se rebela contra ella. ¿Y sabe qué pasa en muchas iglesias? Que la gente se va. ¿Por qué se va? A veces no es porque tiene una mala cobertura, un mal pastor o un mal profeta como pastor o como predicador, sino porque no se le dice lo que quieren escuchar. Esa es la clave. Ahora, si usted quiere escuchar lo que usted quiere escuchar, vaya a esas iglesias donde hay estos motivadores falsos con vanidad ilusoria que hablan de puro dinero, y ahí le dirán lo que usted quiere escuchar. Todas cosas buenas, no lo que Dios está diciendo. Aleluya. Veamos otro ejemplo. Segunda de Crónicas 18:3. 3. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 3 al 3. ¿Primera o segunda? Segunda. Versículo 3. Y dijo acá el rey de Israel a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo a Ramón de Galaad?
Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Mira la guerra, ¿verdad? Además, dijo Josafat, el rey de Israel: te ruego que consultes hoy a la palabra de Yahvé. Mira cómo hay un hombre que busca palabra de Dios, dirección de Dios. Versículo, ¿dónde estamos? En el 4, ¿verdad? Ah, okay. Oye, va. Perdón, me perdí. El 3:13. Ok. 4. En el 5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas. Diga conmigo: el rey de Israel reunió a 400 profetas. ¿Pero qué profetas? Vamos a seguir leyendo. Y le preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Ellos dijeron: sube, porque Dios nos entregará en las manos del rey. ¿Qué quería escuchar el rey? ¿Eso? Y seguimos leyendo el 6. Pero Josafat dijo: ¿hay aquí algún profeta de Yahvé para que por medio de él preguntemos? O sea, el verdadero rey temeroso de Dios, Josafat, no se quedó conforme. Aquí me parece que hay una manipulación profética. Dijo Josafat: no habrá otro por el cual podamos consultar. Mira lo que sigue diciendo. El rey dijo: sí, imagínate, no se conformó con 400, porque bueno, un verdadero hombre de Dios discierne cuando hay una manipulación profética ahí. Sí, el versículo 7. Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Yahvé, mas yo lo aborrezco. ¿Por qué lo aborrecía? Vamos a ver por qué aborrecía él este profeta. Porque nunca me profetiza cosa buena. Mire usted, este rey estaba habituado que le dijera solamente lo que él quería escuchar, sino que siempre mal. Este es Micaías, sí. Aquí estoy. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hables así el rey, no hables más del profeta, no hables así. Versículo 8. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Isla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con unas ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Semaía. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Los 400 que estaban: mira, y yo declaro, y yo decreto, y yo digo que vencerá, que tomarás botín, que te darás tesoro de los cielos. Ya yo los veo, se parecen a los profetas falsos de hoy. Aleluya. Entonces, bueno, sigo. Y mira lo que dice. Versículo 10. Y Sedequías, hijo de Kená, se había hecho cuernos de hierro y decía: así dice Yahvé, así dice Jehová el Señor, con estos acorneará a los sirios hasta destruirlos por completo. Ahí están los famosos actos proféticos. Aquí están: y se hacía cuerno, y con esto vas a acornear a los sirios y tal. 11. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo: sube contra Ramón de Galaad y serás prosperado. Parecen los profetas. Mira, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, es manipulación profética. Entonces, serás prosperado porque Yahvé le entregará en mano del rey. Pura cosa buena, pura prosperidad, pura abundancia a un hombre que era un perverso, chicos. Y yo vemos que los falsos profetas de hoy le dicen cosas buenas hasta los que están en pecado. Y no le confronta su pecado. No, porque la gente quiere escuchar solamente que le diga cosas bonitas. Entonces, miren los 12. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, verdadero profeta de Dios, le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas
A una voz anuncian al rey cosas buenas. Diga conmigo, cosas buenas. Le anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Esto es, mire hermano, es tremendo. Porque el hombre intenta de persuadir al profeta para que no hable lo que Dios está diciendo. Y a mí me parece que las iglesias de hoy es muy parecido. Yo he visto pastores que me han dicho, varón, vas a predicar de esto no me prediques. Vas a predicar de esto no quiero que me hables. Predica de finanzas, predica, si vas a hablar de esto, no vas a predicar. Es preferible decir, yo no voy a predicar, porque yo no voy a hablar lo que tú digas. Yo voy a hablar lo que la palabra de Dios está diciendo para la iglesia. Cuando un verdadero profeta de Dios no vende la palabra, mi hermano, no se vende, no niega la palabra de Dios para la iglesia, ¿entiende? Porque siempre la gente va a querer, el que le quiere que le diga cosas buenas y no lo que Dios quiere, siempre va a tratar de manipular o tratar de distorsionar la palabra que viene de Dios. Y mire esto, sigo. Entonces le dice, habla bien, no hables mal. Y mire lo que dice el verdadero profeta de Dios. No se vendieron como los otros profetas, vagabundos, que Dios no estaba diciendo nada, sino que estaban hablando profecía en su corazón. Mire lo que dice el verdadero profeta. 13. Dijo Micaías, vive Yahvé, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey, no voy a hablar lo que ustedes me quieran decir, que yo hable. Lo que Dios me dijere, eso voy a hablar. Cuando hay un verdadero profeta de Dios, escúchame aquí, cuando hay un verdadero hombre de Dios, le va a dar lo que Dios está diciendo y lo que Dios ha dicho. No le va a decir lo que usted quiere escuchar, ni va a vender el mensaje, ni se va a dejar manipular, ni se va a dejar distorsionar. Lo que Dios dijere, eso va a hablar. Pero claro, el rey perverso quería que le dijera cosas buenas, y estaban los otros vagabundos chupamedias que estaban vendiendo el mensaje y manipulando, adivinando y cosas que Dios no estaba diciendo. Dios no estaba enviando a la guerra al rey. Y si iba a la guerra, le iba a ir mal. Y ¿sabe qué? ¿Sabe qué? A veces no es bien escuchar a todos los profetas que te dicen cosas buenas. La verdad no está en la cantidad de profetas que anuncian cosas buenas, sino en la verdad, en el profeta que habla la verdad de Dios. Pueden los 400 están hablando cosas falsas y cosas buenas que Dios no ha dicho, y uno que sí está hablando la verdad de Dios. Y ¿sabe qué, mi hermano o mi hermana que nos ve por la internet? Hoy día vemos cantidad de gente profetizando o llamándose profetas a sí mismos, que anuncian cosas buenas para Venezuela, cosas, abundancia y riqueza y conquista de un mundo que la Biblia contradice. Pero ¿sabes qué? Los profetas como yo, como pastor que estoy predicando palabras, como vocero de Dios, mensajero de Dios, o los profetas como el hermano Valladares, Dios le bendiga, o hermanos proféticas como en la Argentina el pastor Víveros, o como profetas de Dios como que se levantan, como el hermano Chulo Olivares, o hermanos que se levantan. Hermanos, ¿saben qué? Somos como solitarios. Pocos nos quieren escuchar, porque ellos no quieren escuchar lo que uno está diciendo, que es de Dios. Como uno está predicando la palabra que viene de Dios, la gente no quiere escuchar eso. ¿Y sabe qué? La gente te dice, pero bueno, habla como los otros profetas, di cosas buenas como ellos, tú eres profeta del desastre, tú eres profeta del... Hermano, yo no le hablaré a más lo que usted quiere escuchar. Si está buscando eso, este no es su lugar, porque aquí le hablaremos de palabra que viene de la boca de Dios, palabra profética más segura, la cual hacemos el bien en estar atentos, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra jamás pasará, ella se cumplirá. Amén. Aleluya. Sí, Señor. De la palabra de Dios. Yo predicaré lo que viene de la boca de Dios, buscaré la voz de Dios y eso le predicaré. Porque en el secreto de Dios conseguimos palabra de Dios. Cuando nos metemos en escudriñar la Escritura, buscar palabra. Señor, háblame. Señor, dime que voy a hablar a tu pueblo. Y mira, hermano, pero pastor, no, predíqueme cosas buenas. No, yo le predicaré lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es bueno para usted. Es bueno, agradable y perfecto, porque es la voluntad de Dios. Eso sí es bueno, no lo que usted quiere escuchar. No lo que la gente, lo que los profetas de hoy te dicen lo que tú quieres escuchar. Bueno, palabras bonitas, sigue ahí. Cantidad de profetas como los profetas de aquí,
prediciendo y prediciendo y prediciendo cosas que van contra la palabra de Dios, y hay un remanente corto que se ha levantado con voz de atalaya, con profeta de Dios, con voz de trompeta, y le dice: alza tu voz como trompeta. El que esté dormido que se despierte, que el que esté en pecado que se arrepienta, que el que esté en apostasía que se devuelva. Alza tu voz profética, atalaya del Señor, porque la atalaya ve el peligro y lo anuncia al pueblo para que se vuelva de su malo camino. El atalaya ve la promesa y dice: se acerca el tiempo de la venida, y dice al pueblo: prepárate porque tu Señor viene. El que viene del cielo anuncia la palabra de Dios. El que ha sido enviado por Dios nunca venderá el mensaje, jamás predicará por dinero, jamás torcerá la palabra, jamás se congraciará y hablará profecía del corazón, porque el verdadero profeta de Dios, aunque sea uno, ese hombre es temeroso de Dios, hablará las palabras de Dios. Y si aquí hay un pueblo de Dios, hay hijos de Dios, hay gente que ha sido redimida, que Dios le ha dado su Espíritu Santo, ese hombre y esa mujer buscará la palabra de Dios. No gente, no cosas bonitas que quieras escuchar, sino la palabra que lo guía a la verdad de Dios. Gloria a Dios. Dale del profeta: profeta, dime qué Dios está diciendo. Y el Espíritu que está dentro de usted le guía a toda verdad, le ilumina la Escritura si lo que yo estoy diciendo es como es. Porque usted también tiene el Espíritu de Dios para discernir, para probar la profecía, para ver si es de Dios lo que yo le estoy diciendo. Jamás saca. Y es tiempo que Dios se levante, que levante hombre, que no prediquen lo que todo el mundo está anunciando, falsedad. Que le digan a los reyes y a los pastores y a los ministros y a las cosas y a la gente de este mundo que le va a ir bien cuando están camino al infierno. De que vamos a conquistar el mundo para Cristo. Sí, tenemos que salir a predicar el evangelio a toda criatura. Pero el que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la ira, sino que la ira de Dios está sobre él. Viene gran tribulación, viene juicio para la tierra. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 5. Apocalipsis. ¿Qué más quiere? Mateo 24. ¿Qué más quiere que le diga? Que hay que buscar a Cristo, que hay que afianzarse en la fe, porque solo Él nos librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ¿entiende? Nunca busque lo que tú quieres escuchar, busca palabra de Dios que te guía a la verdad. ¿Sabe qué le pasó a la gente que no escuchó a Jeremías? Bajaron a Egipto y Nabucodonosor allá los alcanzó y los mataron, y otros fueron llevados cautivos a Babilonia. Y los que se quedaron en Judá, que sí escucharon al profeta, les fue bien. Lea capítulo 42 y 43 de Jeremías para que usted vea. Les fue bien. Porque los que escuchamos la palabra de Dios nos va a ir bien. Amén. El hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, vinieron los ríos y los vientos, porque oyeron y no hicieron la palabra. Pero aquel que oye y la hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vienen los ríos, vienen los vientos, dio con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentado sobre la roca, y la roca es Cristo, la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo, fundamentado sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, el cual es Jesucristo mismo, la piedra angular que sostiene este edificio. Aleluya. Hoy la gente está... ¿Por qué está llena esas iglesias? Pegas iglesias. Y yo no estoy en contra de una iglesia grande. Porque si está haciendo las cosas bien y está predicando y está discipulando, gloria a Dios, y está predicando la sana palabra, Cristo murió por todos. Da más ganas, gloria a Dios. Pero ganándose con el evangelio, no con show, no con psicología, no con motivación. No, el Espíritu convenciendo del pecado a través de la predicación del evangelio. ¿Entiendes? Entonces, todo tú ves, alza tu mano, sácate los bolsillos, se va a caer oro del cielo, abre la cartera, alza tu cartera, y yo no sé qué broma. Este es el año de la cosecha. ¿Cuántos no le dieron que el año de la cosecha está más miserable que el año pasado? ¿Sabes cuál es la prosperidad de Cristo en tu corazón? Gloria a Dios. El gozo que tienes estando en cualquier situación.
Y sí creo que Dios prospera, pero conforme a su voluntad. Para que demos, para que ayudemos entre los hermanos, para que practiquemos el amor. Dios bendice a aquel que practique el amor. Sí, lo multiplica. El que da para la obra, el que se compromete con la obra, sí, Dios lo multiplica. Pero su fundamento es el amor, no intereses. ¿Ok? No es una lotería. ¿De qué interesa que yo hable lenguas angelicales y humanas? Y que entendiera todos los misterios. De que diera todos los diezmos si no lo hago con amor. No tengo amor, de nada me sirve. De nada. Esta gente, el fruto no es amor. ¿Sabe por qué? Porque su interés es dinero. Porque su interés es vanagloria, reconocimiento. Porque su interés no es guiar al pueblo de Dios hacia la palabra de Dios, sino hacia sus propios intereses, hacia lo que la gente quiere escuchar. Aleluya, aleluya. Cuarto lugar, los falsos profetas no enseñan la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. ¿Por qué? Porque ellos no quieren confrontar el pecado. ¿Por qué? Porque se va a ir, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? El pez gordo. ¿Así es lo que dice? Son endemoniados, no pueden seguir de Dios. Porque ve a la gente como pez gordo. Billete. No como almas que necesitan a Dios. Independientemente si lo tiene o no. ¿Okay? ¿Qué me interesa? Que el hermano Reinaldo, con esos millones que está ganando en su trabajo, me bendiga las arcas de la iglesia, o que él camina hacia la santidad de Dios y hacia la verdad de Dios. Y si eso me va a costar que él se vaya, no podrá decir que nunca le di la palabra de Dios. Porque mi interés es que él camine conforme a la voluntad de Dios. Amén. Pero el que no quiere, entonces nunca le va a decir, deja a la mujer de tu prójimo. Epa, no codicias lo de tu hermano. Deja el adulterio. Deja el robo. Deja la mentira. Deja el chisme. Deja la murmuración. No va a decir nada de eso. Aleluya. Leamos Ezequiel 26. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. 22, 26. Ajá. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Diga conmigo, contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Diga conmigo, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Diga conmigo, no hicieron diferencia. Hay una diferencia, ¿sabía? Entre lo santo y lo profano. ¿Qué es lo profano? El pecado, la corrupción, la maldad, la perversión, la inmundicia, la rebelión. ¿Qué es santo? Puro, obediencia, verdad, apartado del pecado, apartado para Dios, santo, santificado, purificado, limpio, de ojo, de mente, de pensamiento, de actitud. Veamos. ¿Quién está hablando de los sacerdotes? No hicieron, contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. ¿Está viendo? Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y todo ha sido, y yo he sido profanado en medio de ellos. Estaban bajo la ley, el día de reposo, el martes, el mandamiento. Miren lo que pasó con los profetas. Los sacerdotes se corrompieron, contaminaron el santuario. ¿Qué hizo Eli con sus hijos? Siendo el sumo sacerdote, no corrigió a sus hijos.
porque no quería que se molestaran sus hijitos. ¿Y qué hacían los hijos? Borrachos llegaban, metían mujeres al templo, imagínate tú eso, se acostaban, y así borrachos fueron a presentar fuego extraño, puerco, inmundo a Dios. Salió fuego y los consumió, porque la paga del pecado es muerte. Lo inmundo trae juicio, mas lo limpio ha sido justificado. Cristo nos limpió, ¿sabía? Pero ¿sabe que Dios levanta profetas para decirle a los sacerdotes: epa, se corrompieron? No toque al ungido de Jehová, no, que nadie se está metiendo con él, sino contra lo que hace. Porque Dios levanta profetas para que sus sacerdotes y sus ministros se vuelvan a Dios. Visto ministros, hermanos, ministrando con adulterios, con varias mujeres. ¿Sabe qué hace un verdadero hombre de Dios que cae en una situación de esa? Lo confiesa. Se aparta de ministrar hasta que se restaure. ¿Sabe qué hace un verdadero profeta de Dios? No calla. Confronta el pecado. Hace la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Pero estos ministros no, los de la ley. ¿Se parece a lo que estamos viviendo hoy? Todo es conquista, todo es gloria, todo es hombres de valor, mujeres de victoria, y todo es, sí, la autoestima, y yo no sé qué broma, y la felicidad, y yo no sé qué broma, y la psicología, y nada deja el pecado. Yo he visto una iglesia donde había uno adulterando con la muchacha, el otro, la cantante con un muchacho en fornicación. Y los pastores nada le dicen nada, y así ministraban, y los que pasó contaminaron el altar donde se ministra la palabra, donde se adora a Dios. ¿Dónde está el temor de Dios? Y nadie dice nada, todo el mundo se calla. ¿Será que habrá un profeta de Dios que se levante a decir: vuélvanse a Dios, arrepiéntanse de su pecado porque están camino al infierno? Dios, Pablo confrontaba a la iglesia de Corintio que tenía la mujer del padre, y nadie decía nada, y se complacían y lo tenían como hermano, y hasta le daban lugar de servicio. Yo he visto como pastores ponen en concubinato a gente a servir. ¿Cómo es posible? Gente en fornicación sirviendo. Y aún montan manos, imponen manos y predican. ¿Usted cree que es correcto? Se va a ir el hermano. No, hay que tenerlo contento. No, me va a perdonar. Que se arrepienta y se convierta. Y después ministre. Por sus frutos los conoceréis. Y es que todo tiene su tiempo. Y tiene su lugar. Entonces la gente nos enseña, cuando hay un verdadero profeta de Dios, un mensajero de Dios verdadero, ¿sabe que le va a enseñar a usted a hacer diferencia entre lo que es santo y entre lo que es pecado? Y le va a decir: esto es pecado y eso te lleva a la muerte. Vuélvete al Señor, que te limpia de sus pecados. Vive, camina rectamente conforme a la nueva vida que Cristo te ha dado. Eso le va a decir. Pero hoy no, todo es dinero, todo es prosperidad, toda abundancia, y le dicen a uno que tiene otra mujer, y así mismo otro ministro por ahí ministrando, que vino por aquí de Puerto Rico y tenía otra mujer, estaba casado y tenía otra mujer y se paraba a ministrar a sí mismo y le decía a todo el mundo que iba a ser empresario, y de repente explotó la bomba y todo el mundo se enteró. Claro. Y bueno, gloria a Dios, si Dios lo restaura, amén. Pero oye, el verdadero hombre de Dios hace diferencia. Vepa, yo estoy en pecado, yo tengo que se confronta la situación. O el verdadero profeta ve la situación espiritual de la iglesia y no le va a decir. Por ahí un hermano de Costa Rica me dijo que había una situación donde Dios le mostró que habían dos personas en homosexualidad ministrando, y cuando le fue, el pastor le prohibió hablar.
Porque es que no quieren decirle a la iglesia que tiene que dejar el pecado, que tiene que vivir una vida nueva, de abandonar el viejo hombre, crucificar la carne con sus pasiones y deseos. No quieren, para que la gente no se ponga brava y no se vaya. ¿Estarán interesados en la gente o en los diezmos de la gente? En las ofrendas. ¿Sabe por qué me preocupa? ¿Sabe por qué yo le hablo así? Porque a mí me preocupa que usted llegue al final de la carrera y llegue bien, haciendo la voluntad de Dios. Y que Dios me diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Como un hombre que siempre hablaste la verdad, de que no tuviste miedo. Y Dios necesita gente no cobarde, porque el reino de los cielos lo arrebata a los valientes. Gente que se atreve, que no tiene temor a hablar y a decir: pecado, pecado, santo, santo. Esto es pecado, esto es santo. La Biblia dice que así debemos vivir, así debemos vivir. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 2, 20-21. Apocalipsis 2, capítulo 20, versículo 21. Mira lo que le dice al ángel de una de las iglesias. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El pastor, el mensajero. 20, 21. 2, 20, 21. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Quién tenía unas pocas cosas contra la iglesia de Tiatira? Jesucristo. O sea que Jesucristo podía estar en contra de una iglesia en una situación espiritual. O sea, ¿sabía eso? Porque Dios sabe nuestras obras. Y mire, yo tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel, diga conmigo Jezabel. Que se dice profetiza, que se dice, no es profeta. Ella se llama profetiza. Que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué fornicación? Término espiritual de fornicar. La fornicación y el adulterio en el pueblo de Israel también era llamado como idolatría. Era tener otros dioses. La avaricia es idolatría, es fornicación espiritual. Porque nadie puede servir a dos señores. Amar a uno o aborrecer al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Donde esté tu tesoro y estará tu corazón. Mira, hermano, que seduzca a mi siervo. ¿Qué es de seducción? Los falsos profetas seducen las almas inconstantes. No está diciendo que los seducía para acostarse. Está hablando que los seducía con una doctrina herética de error. Que Jezabel se levanta contra lo profético y se dice ser profeta. ¿Quién era Jezabel? El profeta de Baal. Por eso la fornicación, los ídolos. El dios Mamón hoy día profetiza, se dice profetiza. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Hay un poco de, se llama profetiza. Dina Santa María es una. Enseña herejías pero terrible. ¿Cuál es la otra? Ana Méndez Ferrer, ministro de Satanás, porque eso no es ministro de Dios, eso no es el evangelio, es un evangelio diferente. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque Pablo dijo que el que anunciara diferentes evangelios es anatema, y anatema es maldito. Eso, pero eso no lo digo yo. Para no juzgue, no, lo está juzgando Dios en su palabra. Yo soy portavoz de la palabra. ¿O yo? Yo estoy predicando lo que la Biblia dice. Y hay un poco de profetizas que se seducen con doctrinas heréticas, y llevan a la gente a la avaricia con sus hechizos, porque esos son pociones mágicas, esos actos proféticos que hacen, pura basura, puro engaño. Entonces la gente cae en eso, seducida, y le ha dado tiempo para que se arrepienta. Porque se dice profetiza, pero Dios no la envió. ¿Cómo sabemos que Dios no la envió? Por la doctrina que tiene. Usted puede conocer un falso profeta por su fruto y por la doctrina.
¿Cómo conocer el fruto? La intención con que predican. ¿Cuál es la intención? Dinero. ¿Ok? Intereses. Pactos, primicias, diezmo. Puro, eso es lo que hablan. ¿Ah? Fruto, la avaricia. Intenciones distorsionadas. 2. Su doctrina. Porque el profeta predica a Cristo y enseña a conocer a Cristo. No distorsiona la doctrina de Cristo. Porque dice la Biblia, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, si alguno no tiene la doctrina de Cristo, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque ese no tiene a Dios, no tiene al Padre y no tiene al Hijo. O sea que el que trae a ustedes una diferente doctrina que no sea la de Cristo, no viene de Dios. No la puedes recibir, no la puedes oír. Porque dice la Biblia, como acabamos de leer en el primer pasaje que le dimos apertura a este tema, que apostatarán de la fe mucho por ser seducidos, arrastrados por vientos de doctrina, que usan como estratagema, que usan las artimañas del error. Entiendan esto, hermanos. ¿Por qué apostatarán de la fe? Porque escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Si alguno no tiene la doctrina de Cristo, no es de él. No es profeta de Dios, ni Dios lo envió. No se preocupe, ya vamos a terminar. A esto se le llama las profundidades de Satanás. ¿Sabía usted eso? Versículo 24 del capítulo 2 de Apocalipsis, ahí mismo, el mismo contexto. Sigamos leyendo el 21 hasta el 24. Aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. También a los que han caído bajo el hechizo de la profetisa jezabelica, manipuladora. ¿Tú sabes que Jezabel manipulaba acá al rey y lo hizo caer en perdición? 23. Y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Juicio. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Porque la gente dice que Cristo es amor. Sí, Dios es amor, pero también juzga la rebelión. Como Ananías y Zafira le dio muerte. ¿Sabía? Versículo 24. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido, viste que la doctrina de Jezabel, seducción no tiene nada, y fornicación no tiene nada que ver con sexo o adulterio físico, sino espiritual. Tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Imagínese usted. Yo digo, no impondré otra carga. O sea, la doctrina jezabelica es las profundidades de Satanás, lo más fondo. Porque cómo manipula, con una falsa doctrina, manipula. ¿Cuántos fuimos manipulados por falsos profetisas? Mire, y profetas también que tienen espíritu jezabélico. Mire, si me alzo los pies no alcanzo, me caigo. Pero gracias a Dios que Cristo nos abrió los ojos para mirarlo a Él. Amén. Y su doctrina. Versículo, el quinto punto es, lo voy a mencionar y usted lo lee. Hablar mentira es rebelión contra Dios. ¿Usted sabía eso? Consecuencia es la muerte. Jeremías 28, 15 al 17. Léalo en su casa. Y Apocalipsis 2, 22, 23. ¿Ah? Jeremías 28, 15, 17. Porque hablar mentira es rebeliarse contra Dios. Por ser el verdadero profeta jamás hablará mentira. El falso sí. Adulterará la palabra. Inventará fábulas, cuentos, chinos. 28, 15, 17. Apocalipsis 2, 22, 23 al 24, que lo acabamos de leer. La profundidad de Satanás. Mentira, engaño. Satanás es mentiroso. El verdadero profeta recibe la palabra por la comunión. Dios, por la comunión con Dios y con su palabra. Jeremías 23, 22. Vale, Jeremías 28, pastor.
Jeremías 28, 15, 17. Predícala. No, porque faltan otros puntos que quiero saltar. Lectura recomendable, lo que dice Judas. Carta de Judas, lea carta de Judas y lea la carta de 2 de Pedro capítulo 2. Léalo, habla de los falsos profetas. Y eso es en la iglesia. Eran profetas, eran apóstoles de la iglesia. Toda la carta de Judas. Toda la carta de Judas es un solo capítulo. El profeta de Dios habla verdad de la palabra de Dios. El verdadero profeta de Dios habla la verdad de la palabra de Dios para apartar al pueblo de su mal camino y de la maldad de sus acciones. Jeremías 23, 22, que es el que querían que yo leyera. Lo voy a leer. Vamos a Jeremías 23, 22. Vale. Vamos a darle. Jeremías 23, 22. El verdadero profeta habla la verdad de la palabra de Dios para apartar al pueblo de su mal camino y de la maldad de sus acciones. Jeremías 23, 22 dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras al pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Porque el verdadero hombre de Dios que está buscando la palabra, que escudriña las escrituras, que busca lo que Dios está diciendo, que busca la voluntad de Dios para su vida y para comunicarlo a los otros, hermano, entiéndalo bien. Él hará volver del mal camino y de la maldad de sus obras a la persona que está buscando a Dios, pero que no tiene orientación. Usted sabe cuánta gente me escribe en Facebook para decirme: pastor, oriénteme, yo ando por mal camino, pero es que mi pastor en la iglesia donde yo estoy no me dicen nada. No nos dicen nada, pero yo sé que yo estoy mal. ¿Y cuántos me están viendo en internet saben que lo que le estoy diciendo es así? Que no tienen dirección, ni pastoral, ni profética. Pero la gente, el hombre de Dios que está en la presencia de Dios, él va a recibir palabra para direccionar al pueblo por el verdadero camino, el camino de santidad, el camino de la verdad, el camino de la pureza, el camino de la verdad de Cristo, el camino a la vida eterna. Aleluya. Porque mira, el falso profeta no le importa tu vida. Porque si le importara tu vida, te habría hecho volver de su mal camino. Entiéndase, busque la presencia de Dios. Busque la palabra de Dios en intimidad. Y recibirá palabra para compartir con otros. No venda la palabra por nadie. Ni por dinero, ni por congraciarse con otro. ¿Entiende? Malaquías 2:6. Profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 6. La ley de verdad estuvo en su boca. Diga conmigo, la ley de verdad. La ley de verdad. Estuvo en su boca. Diga conmigo, de mi boca tiene que salir la palabra de verdad. Aleluya. Iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia estuvo conmigo. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Diga conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque cuando hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, que lo que hay en su boca es palabra de verdad, palabra santa de Dios, hermano. Mira, hermano, va a apartar a muchos de la iniquidad, porque sabe que la paga del pecado es muerte. Y Cristo nos rescató de esa mala manera de vivir para que andemos en vida nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí
todas son hechas nuevas. Por lo tanto, el camino de verdad, el camino de Cristo, Cristo es el camino de santidad, porque Él te ha libertado con su sangre y la verdad nos hace libre. Jesús le dijo a sus discípulos: si soy verdaderamente mi discípulo, conoceréis, igual dice, si soy verdaderamente discípulo, si permaneces en mi palabra, di conmigo, si yo permanezco en su palabra, soy verdaderamente su discípulo y conoceré la verdad, y la verdad hará libre, y hará libre al pecador, y hará libre al cautivo. Y porque tú hablarás la palabra, porque tú permaneces en esta palabra de verdad, esta palabra de verdad, porque eres su discípulo, uno que sigue a uno que aprende de la doctrina de Cristo, de la palabra santa de Dios, hermano. ¿Sabe qué pasa? Aleluya, aleluya. La verdad hace libre al cautivo, hace libre al que va camino a la perdición, aparta al pecador de su iniquidad. Pero el falso profeta no te va a decir nada de eso, ¿sabe? Él te va a arruinar, te va a rupiar, él te va a destruir, él te va a guiar a cosas bonitas, pero que te llevan a la perdición. Él jamás te va a decir: deja el pecado, deja la maldad. Él jamás te va a decir que Cristo es santidad. Él te va a decir: la salvación no se pierde, tranquilo. El verdadero hijo de Dios no peca. El verdadero profeta, el verdadero hombre de Dios te va a decir: mira, cuida tu salvación con temor y temblor. El verdadero hombre de Dios te va a decir: permanece firme en la fe hasta el final, reprende las obras infructuosas de la tiniebla. Ay, dice el verdadero hombre de Dios, dice: ten cuidado de las acechanzas del diablo y usa toda la armadura de Dios para que puedas estar firme, y te enseña cómo usarla. La verdad, la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, la oración, en la coraza de justicia, viviendo en justicia, los calzados del apresto del evangelio de la paz, predicando el evangelio de la paz, porque Cristo vino a libertarnos de la condenación y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el centro, Cristo es santidad, Cristo es verdad, Cristo es el camino a la vida eterna. Cristo nos ha dado una nueva vida. Aleluya, vive el Señor. Es tiempo de que el pueblo de Dios se vuelva de su mal camino, que deje el adulterio, que deje la fornicación, porque Cristo viene si no quiere ser juzgado con los pecadores. La iglesia santa, apartada para el evangelio de Dios, una iglesia santificada por medio de su sangre, apartada y preparada para el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad que nos lleva a la verdad, el Espíritu de la verdad. Su palabra es verdad, nuestro Padre es verdad, su Espíritu es la verdad, Cristo es la verdad, su palabra es verdad, la palabra que santifica es la verdad, que hace libre al cautivo. Aleluya. Y 1 Corintios 14 del 1 al 4. Primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 14, del 1 al 4. Aleluya. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero profetizar la verdad. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres. Diga conmigo: el que profetiza habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. Diga conmigo: exhortación, consolación. Porque somos consolados al saber que en Cristo tenemos vida eterna, que estamos seguros. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Y qué es profetizar? ¿Qué es profetizar? Anunciar, proclamar la palabra de Dios. Eso es profetizar. No adivinar. No una adivinanza. De Timarín, de Doping, ¿qué Dios va a hacer contigo? Hoy voy a ver. De repente Dios puede mostrar. Un pastor debe guiar qué propósito tiene con sus ovejas. Un profeta puede dar palabra, pero no es un adivino que está inventando cosas a la gente, le está declarando palabras, porque aquí no es el hombre quien decreta, es Dios que ha decretado. Su palabra es la verdad. Punto. Yo creo que el Espíritu habla a la iglesia, pero el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, y la palabra de Dios es su verdad. La inspiración divina.
Aleluya. La cual hacemos bien en estar atentos. Los falsos profetas aparentan ser de Dios, pero sus acciones son malas. En Mateo capítulo 7, 15 al 23, Jesús dijo: guárdense de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja. Diga conmigo, los falsos profetas vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué hace un lobo? Te quiere devorar. ¿Ah? Y dice: de una fuente no sale dos aguas, por su fruto los conoceréis. ¿Cuál es la intención con que te predican? ¿Qué quieren alcanzar de ti? ¿Qué quieres que tú, hacia dónde quieres? ¿Que sigas a Cristo o sigas el dinero? ¿Que te hagas avaro, inconforme, o que te hagas alguien seguro, sencillo, que está conforme con lo que Dios le ha dado? A esos son los que Dios bendice, ¿sabía usted? A los que Dios multiplica en todas las áreas de su vida, hasta en la finanza. ¿Sabía eso? Aleluya. Porque el que le agrada a Dios, Dios lo bendice. Amén. Por eso Eclesiastés 2, 26 dice: el que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Dios mío, sabiduría, ciencia y gozo. Y al pecador, amontonarlo para dárselo al que agrada a Dios. Dios va a mover inclusive pecadores para bendecir tu vida, si le agradas. ¿Y cómo agradamos a Dios? Creyéndole. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo le agradas a Dios? Viviendo en santidad, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo le agradamos a Dios? En obediencia a su palabra. Ese es el que ama a Dios. Porque la voz del Padre vino del cielo a decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Habló ahí porque Él era obediente al Padre. Jesús nos dio ejemplo. Fue obediente hasta la muerte de cruz. Escucha la voz de Dios, no lo que tú quieras escuchar, porque esa es la que te llevará a la vida. Deja de estar escuchando fábulas, cuentos. Deja de estar... yo he visto gente que todo el tiempo está esperando que alguien le dé palabra. Profetíceme. Yo no te puedo profetizar si Dios no me está hablando nada. Yo no te puedo decir nada. Si no, estaría hablando palabra mía, emociones. Si Dios me dice, yo te puedo decir. Tú sabes dónde está la palabra de Dios para ti aquí. Escudriñala. Él te iluminará. El Espíritu te confirma, te da la palabra en el Espíritu. Porque a veces el Espíritu Santo nos mueva a ir a donde personas que están necesitadas. Y eso no lo dice. Pero cuando vamos a la Biblia confirma que Dios ha hecho eso. Y eso es un método que Dios usa para trabajar. Dios habla, el Espíritu Santo habla por sueños, por visiones, pero jamás y nunca contradicirán la palabra. Porque esta es la revelación de Dios. El Logos de Dios, que se hace rema en nuestro espíritu cuando es iluminada. Aleluya. Amén. No se deje confundir. Sea maduro. Tenga cuidado con lo que escucha. A veces los pastores cuidamos mucho de la iglesia y no queremos que usted vaya a otra iglesia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos de apostasía como nunca y puede ser confundido. Pero gracias a Dios que usted toma la enseñanza y que usted crece en la doctrina de Cristo. Crezca. Todos aquí unánimo estamos creciendo juntos en la unidad del Hijo de Dios. Los que nos ven también estamos siendo edificación, ministerio para edificar y guiar a la gente a la verdad. Preparar a la iglesia. Dios nos habló cuando estábamos fundando esta iglesia: yo te he puesto para que prepares a mi iglesia para mi venida. ¿Y cuál manera de preparar a la iglesia a la venida? No solo decirle que Cristo viene, sino mostrarle la verdad de la santidad de Dios y la verdad de Cristo. Conocer a Cristo, que es la sabiduría de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de conocer a Cristo, la verdad. Te pedimos que sea usted iluminándonos el entendimiento, que nos guíe a toda verdad. Señor, los que nos ven a través del internet, Señor,
Permite que no sean engañados. Señor, guíanos a toda verdad. Levanta voz profética en la iglesia, Padre. Que no sean engañados, Señor, que no sean arrastrados por los que son enemigos de la cruz de Cristo, por los que aman el vientre y cuya gloria y su vergüenza que solo piensan en lo terrenal, Dios. Yo te doy gracias porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es tiempo de levantarnos de nuestro sueño. La noche está avanzada. Porque, hermanos, está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Que tu mirada esté puesta en el Señor Jesucristo, el cual es la vida eterna. Esa es nuestra riqueza. Ahí está la gloria, la inmortalidad, la eternidad, la gloria, la glorificación, el reino. Ahí está. Por eso Jesús dijo: el que quiera amar esta vida la perderá, pero el que la pierda por amor a Él, para la vida eterna la hallará. No escucha a los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hay muchos que están apostatando de la fe, volviendo atrás y siendo guiados a otra doctrina diferente. No escuchan a los falsos apóstoles, ministros de Satanás, que les predican a un Cristo diferente, según 2 de Corintios 11, del 1 al 13. Hermanos, despierten. Jesucristo es nuestra única esperanza de gloria eterna. Dios les bendiga. Siga adelante, mirando a Cristo, puesto los ojos en Jesús. Amén. El autor y consumador de la fe. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Cristo viene pronto, amén. Aleluya.